En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estimadas hermanas, me han pedido que les dé una conferencia sobre el tema de la castidad. Concretamente me han sugerido algunos elementos, a saber que, en primer lugar, algo que las ayude a vivir mejor la castidad consagrada, y en segundo lugar, que les muestre la sublimidad del estado de esposas de Cristo. Por eso no voy a detenerme mucho en cosas generales, salvo las necesarias, para centrarme en algunos aspectos particulares más prácticos que creo pueden serles útiles en la vivencia de esta virtud que como religiosas tienen bajo voto. En primer lugar, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Estamos hablando concretamente de aquello que el apóstol San Pablo describe de forma admirable en la primera carta a los Corintios, capítulo 7 de esa epístola, en los versículos que van entre el 29 y el 35, salteando alguno, leemos lo siguiente. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, está por tanto dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto os lo digo para vuestra conveniencia, no para tenderos un lazo, sino mirando a lo que es mejor y os permite uniros más al Señor libres de impedimento. Este pasaje entonces corresponde a los versículos 29 y luego 32 al 35 del capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Como vemos, San Pablo va jugando aquí con dos series de personajes, el casado y la casada, y el no casado y la no casada, ¿no? Concretamente, esa expresión que traducimos como no casado, en el apóstol San Pablo, en el texto griego, corresponde a la palabra agamos, sin mujer, agamos, no casado, soltero, virgen, etc. Y cuando se refiere a la mujer no casada, usa el término parcenos, que puede significar en sentido amplio soltera y en sentido más estricto virgen. En la intención de San Pablo, aquí no se está refiriendo, cuando habla de no casado y no casada, ¿no? Soltero, soltera, o mejor todavía, virgen, no se está refiriendo a quien todavía no se ha casado, pero piensa en eso para un futuro, sino que él está hablando concretamente de la persona que es célibe por propia decisión, ¿no? O sea, que acepta el celibato, la virginidad, por una decisión. A ese nos vamos a referir porque ahí es donde se encuadra el tema de la castidad consagrada. No es la castidad del que por ahora vive la castidad virginal o celibataria, pero con la intención luego de casarse y por lo tanto entonces pasar a vivir la castidad matrimonial, porque evidentemente la castidad es para todos los estados, solo que se vive de modo diverso, como enseña, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica. Restringiéndonos entonces ahora a este tema concreto, que es la castidad virginal decidida, libremente decidida, hay que decir que esta tiene algunos elementos fundamentales. ¿Cuáles son? El primero de ellos es la totalidad. Está expresado en el versículo 32 de este pasaje que hemos leído, cuando San Pablo dice que el no casado, ¿no? El agamos y la no casada, la parcenos, la virgen, dice, se preocupan de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, ¿no? La virginidad consagrada es, por tanto, una entrega total al Señor y a sus cosas. Total al Señor y a sus cosas, ¿no? No es una entrega parcial. Esa es la razón por la cual decide precisamente abrazar este estado.
es para entregarse de modo total. De hecho, el verbo aquí empleado en este versículo, se preocupa de las cosas del Señor, el verbo empleado en griego, merimnao, quiere decir una ocupación total, exclusiva. Se preocupa, entonces quiere decir, ¿no?, se dedica totalmente. Eso es lo que quiere decir. Se dedica totalmente a las cosas del Señor. Por eso es que, decíamos, no se confunde este estado de virginidad consagrada, ¿no?, o de celibato consagrado, no se confunde con la soltería, ¿no?, que vendría a ser el nombre que le solemos dar a ese estado, ¿no?, de un corazón que sí, en este momento quizá vive la virtud de la castidad, pero provisoriamente, en orden el día de mañana a contraer matrimonio si esto le es posible. Por lo tanto, si el corazón del casado está en acto dividido, porque debe dedicarse a las cosas, digamos, del cónyuge y del mundo, toda la familia, y a las cosas también en parte de Dios, porque no puede abandonar a Dios, el corazón del soltero, del que provisoriamente vive la castidad, es un corazón no actualmente dividido, pero al menos dispositivamente dividido. Es decir, el día que se case y forme una familia, tendrá entonces que compartir su corazón entre las cosas del mundo, las legítimas cosas del mundo y las cosas de Dios. Primer elemento de la virginidad consagrada, la totalidad. En segundo lugar, segundo elemento importante, siempre subrayados en este texto de San Pablo, es la unificación. La castidad consagrada es un estado que unifica todas las energías afectivas y espirituales de la persona. Está en el mismo versículo cuando dice, se preocupa solo de las cosas del Señor. Se preocupa exclusivamente, únicamente de las cosas del Señor, ¿no? De hecho, entonces, la virtud de la consagración virginal produce en la persona una unificación de las potencias, todas las potencias como que se concentran en una sola cosa, ad unum en latín, ¿no? Santo Tomás, hablando de la preparación de la Virgen María para ser Madre de Dios, dice hermosamente en la Suma Teológica que Dios, dice, la arrancó de alguna manera de la multitud de las cosas, de las ocupaciones, para dirigirla a una sola cosa, ¿no? A una sola cosa. Esa es la mejor preparación. Entonces, justamente para esa única cosa es la dedicación a nuestro Señor Jesucristo, que encarnándose en ella va a ser su única ocupación a lo largo de toda la vida. Y de alguna manera corresponde a aquello que hace María de Betania, ¿no?, al dedicarse a estar junto con Cristo mientras su hermana Marta está ocupada de tantas cosas, y que Jesucristo va, cuando Marta la critica, dile que venga a ayudarme, dice, ella eligió la mejor parte, lo único necesario. Lo único necesario. Necesario, que digo con necesidad absoluta, evidentemente, que en la vida hay muchas otras cosas necesarias, pero la necesidad también tiene una jerarquía. Segunda cosa, entonces, como hemos dicho, la unificación de las potencias. Y el tercer elemento que encontramos en esta descripción que hace San Pablo de la virginidad consagrada es la libertad. La libertad. Dice el versículo 34, dice, esto os permite uniros más al Señor libres de impedimentos. Libres de impedimentos. En realidad, el celibato y la virginidad consagrada nos otorga, podríamos decir, una doble libertad. Una libertad negativa y una libertad positiva. Libertad negativa es la libertad, digamos, de ataduras. Uno, evidentemente, no está atado a ocupaciones, a compromisos con el mundo. Evidentemente que el casado y la casada tienen que dedicarse a su familia, tendrá que dedicarse a trabajar para poder mantener a la familia. Cuando llegan los hijos, tendrá que dedicarse también a la educación de los hijos y tantas otras cosas. Enseñorear el mundo en donde su familia deberá ser cultivada. Entonces, la virginidad consagrada primero nos da esa libertad de ataduras, de compromisos.
Pero no es la libertad principal de la que está hablando aquí San Pablo. Aquí está hablando de una libertad positiva, que es la capacidad de poder elegir con todas las fuerzas, precisamente porque se tiene esa libertad negativa, porque no se está atado a nada, digo, de elegir con toda la fuerza una sola cosa, que es Dios. Una sola cosa, Dios, ¿no? Por eso, Santo Tomás, cuando en ese opúsculo hermosísimo que tiene, que se llama De Perfectione Vitae Spirituali, sobre la perfección de la vida espiritual, habla de los votos, señala constantemente que el efecto de los votos es hacernos más libres. Se repite en el texto latino de Santo Tomás una expresión liberius, un superlativo, ¿no? Un comparativo, liberius, más libremente, ¿no? Nos da mayor libertad, todos los votos, evidentemente, el de pobreza, el de castidad, el de obediencia, pero en concreto ahora estamos hablando del de castidad, ¿no? Por lo tanto, entonces, una mayor libertad. Cuarto elemento que encontramos en esta descripción de la virginidad hecha por San Pablo, nos da la posibilidad de una unión inmediata con Cristo. Lo dice en el versículo 34 de este texto que hemos leído. Os permite uniros más al Señor, ¿no? Porque esa libertad negativa de la que acabo de hablar, ¿no? Ese abandono, ¿no? de las cosas terrenas, de los bienes materiales en el voto de pobreza, de las obligaciones matrimoniales con el voto de castidad, ¿no? Eso es solamente una parte, es como una especie de condición para esa entrega a Dios. Santo Tomás dice, llama a estos dos elementos, ¿no? Como los dos elementos de todos los votos, hay en cada uno de ellos una dimisio, es un abandono de algo, como digo, riquezas en el de pobreza, ¿no? Obligaciones matrimoniales en el de castidad, mi voluntad en el de obediencia, la dimisio, dice, eso es algo imperfecto, eso es solo la condición para la perfeccionis vía, ¿eh? O sea, para el camino de perfección. Es solo la condición, pero no es el fin. ¿El fin cuál es de cada uno de los votos? Es el seguimiento de Cristo. Yo entonces abandono la preocupación por las cosas materiales, por las riquezas, por lo, por lo que es de orden material, ¿no? En orden a seguir más libremente a Cristo. Me desprendo de las obligaciones matrimoniales en orden a seguir más libremente a Cristo. Y de la misma manera me desprenderé de los caprichos de mi voluntad o del tener que, de la posibilidad de yo dirigir con mis decisiones personales cuál va a ser mi vida, en orden a seguir más libremente a Cristo, ponerme en las manos de Él a través de mis superiores para que ellos me dirijan en esta entrega total de mi vida, ¿no? Esto, la unión inmediata, entonces el poder entregarme totalmente y unirme de forma inmediata y total con Jesucristo, es el fin intrínseco de cada uno de los votos, en concreto del que estamos hablando ahora, que es la castidad consagrada, ¿no? El que no elige la castidad por esto, o sea, para entregarse más al Señor, entonces ese en realidad lo que está haciendo es solo tolerarla, es decir, aceptar el precio de no poder casarse como la condición para otra cosa, por ejemplo, para poder vivir en un convento, no tengo dónde ir a vivir, para que alguien cuide de mí, como van a ser las otras religiosas, sí, y eso evidentemente implica una castidad malentendida. La castidad no es buscar un lugar de refugio, la castidad no es buscar un lugar donde otros se preocupen de mí, ¿no? O un lugar donde estar tranquilo y no tener todo lo que es el tumulto y los peligros del mundo, sino que la castidad, concretamente la finalidad, es poder unirme totalmente y de forma inmediata a Jesucristo. Es un verdadero desposorio con Cristo. Quinto elemento de este texto, que aparece en este texto, es la santificación, es el efecto de cada uno de los votos, en concreto el que estamos hablando ahora, ¿no? Es la santificación. Lo dice San Pablo en el versículo 34. La mujer no casada, hemos dicho la virgen, ¿no? O el hombre célibe, lo mismo que la doncella, se preocupa de ser santa
en el cuerpo y en el espíritu. Es decir, la ocupación es la santificación. La santificación, no por uno, sino por Dios. Se confunde esto, en el sentido se coinciden en la realidad, el santificarme y el amar a Dios, porque es que lo que Dios ama es que yo sea santo. Y la manera de amar a Dios es santificarme. Por eso se ocupa, se entrega totalmente. Hemos dicho que ese verbo merimnao, que traducimos por preocupar o ocuparse totalmente, significa esa dedicación total, ¿no?, a la propia santificación. Dice, en el cuerpo y en el espíritu, ¿no? Por lo tanto, entonces, el efecto es la santificación. Y es una exigencia positiva. Es una exigencia positiva. Si no hay santidad, no tenemos virginidad en el sentido cristiano. No tenemos, una persona puede ser muy casta y no buscar la santidad, y eso es mera soltería. O como decía un famoso autor espiritual, el padre Brooke Berger, él hablaba de las castidades podridas. Personas que sí son castas, ¿no?, en el sentido, digamos, de que su sexualidad está íntegra y no la ha usado nunca desordenadamente, ¿no?, pero le falta justamente lo propio de la santidad, que es el amor y la caridad sobrenatural por Dios. Tenemos entonces que en ese texto que leí antes, y lo voy a volver a leer ahora para que lo retomemos, ¿no?, tenemos que ahí están indicados 5 elementos claves para comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de la virginidad o la castidad consagrada. Decía entonces el texto lo siguiente, es el versículo 29 y los versículos 32 a 35 del capítulo 7. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado, en cambio, se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, por tanto está dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La casada, en cambio, se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto os lo digo para vuestra conveniencia, no para tenderos un lazo, sino mirando a lo que es mejor y os permite uniros más al Señor libres de impedimentos. Entonces, en ese texto magnífico encontramos estos 5 elementos que he tratado de explicar. La totalidad de la entrega, la unificación de las potencias para poder dedicarse solamente a una cosa, que es el amor de Cristo y el servicio de Cristo, ¿no? La libertad, no solamente en el hecho de estar libre de impedimentos, sino el de poder entregarme más totalmente, con más libertad, a aquello que he elegido, que es, en cuarto lugar, la unión inmediata con Cristo, ¿no?, y en quinto lugar, la propia santificación, la santificación en cuerpo, dice, y espíritu, cuerpo y alma, ¿no? En segundo lugar, segundo punto, ahora ya teniendo entonces bien entendido qué es este concepto de castidad consagrada, podemos pasar a ver la castidad consagrada como una relación plena con Dios, ¿no? Porque si no se encara la castidad de modo pleno, total, ¿no?, esa castidad empieza a ser algo pesado para uno, empieza a llevarse como una dificultad, ¿no?, que, bueno, es propia de la vida religiosa y por lo tanto hay que aceptarla, pero eso es una especie de tolerancia. Y nosotros no venimos a tolerar algo, es lo que hemos elegido, lo queremos, ¿no? Para vivir la castidad, entonces, consagrada con alegría, hay que vivirla como una relación plena con Dios. ¿Qué quiere decir relación plena? Entrega total. Relación plena, es entrega total. Esto quiere decir entonces que yo, si me consagro a Dios, no me alcanza. Para eso, el vivir la castidad como una mera condición para otra cosa. Como dije antes, por ejemplo, para tener una comunidad tipo refugio, para no tener, o por no verme con capacidad de llevar adelante un matrimonio, una familia. No, eso no alcanza. Eso no alcanza.
Tiene que haber una entrega total. Una entrega total, ¿qué supone? Una entrega total supone varias cosas. Supone vivir la pureza, es decir, cuidar todas las dimensiones de la persona. No reducirla solamente a un aspecto, el de la genitalidad, porque a veces piensa que es eso. Bueno, la persona célibe, la persona virgen, es una persona que no usa de su sexualidad. ¿No? No, es mucho más si se entiende sexualidad solo por el ejercicio, ¿no? de los órganos dedicados a la sexualidad que nos ha dado la naturaleza, ¿no? No se refiere a eso, se refiere a algo mucho más amplio. Hay que vivirla en la lengua, hay que vivirla en el oído, hay que vivirla en el corazón, pensamientos, deseos, hay que vivirla en la vista, es decir, en lo que yo veo, y, y todo eso, ¿no? Evidentemente implica una visión mucho más amplia de la castidad, ¿no? Y todo esto en orden a qué, ¿para qué? ¿Para qué? Porque todo esto es pecado, porque porque me puede afear o deformar. No, todo esto en orden a darme a la oración, como indica ese texto que hemos leído de San Pablo, para dedicarme a las cosas divinas. Entonces uno cuida, resguarda todas las dimensiones de la persona, ¿no? Todas las dimensiones de la persona, ¿eh? En orden a poder dedicarme a las cosas divinas, que eso es lo que queremos decir cuando hablamos de vida de oración, que es algo propio, ¿no? Cuando la castidad se acepta solo como una condición para poder ser religioso, entonces eh, lo que termina ocurriendo es que tarde o temprano se empieza a vivir la castidad a regañadientes, solo por obligación. De alguna manera la persona siempre tiene la puerta un poco abierta por la duda que algún día me canse de esto, me aburre, entonces se contempla la posibilidad, digamos, de abandonar esto y volver a aquello que había renunciado. Se empiezan a descuidar, valga la redundancia, el cuidado de los afectos, empieza uno a permitirse ciertos afectos peligrosos que pueden deslizarse, digamos, llevándome lejos de la vivencia plena de la castidad. Suelen aparecer compensaciones, bueno, si yo soy casto, entonces, bueno, me puedo dar el lujo de otras cosas. Por ejemplo, no cuidar mis enojos, porque ya demasiado le estoy dando a Dios con el hecho de no casarme, no formar una familia, entonces me permito el ser duro, el ser inflexible, o el tener diversiones deshonestas o lo que sea. Entonces termino viviendo la castidad, como ya mencioné varias veces, como una soltería. O sea, soy un soltero o una soltera, ¿no? Pero no soy una persona virgen, es decir, una persona que ha elegido la virginidad, o sea, que se ha consagrado y que está entonces construyendo, trabajando en esa virginidad. Esto lo decía muy claramente el Papa Benedicto XVI cuando señalaba que el no casarse no es lo mismo que el celibato. El no casarse es ser soltero. El celibato, en cambio, es algo positivo, implica muchas cosas que son las que acabo de nombrar. Cuando la castidad se reduce a lo negativo, simplemente entonces se da una renuncia al matrimonio. Pero renunciar al matrimonio, digo, no casarse, renunciar al matrimonio, como digo, es simplemente el elemento negativo de la virginidad. Falta el positivo. No se entiende lo esencial del voto de castidad. Por eso, lo propio de las personas que solamente entienden el celibato o la virginidad, la castidad consagrada, como una renuncia al matrimonio, es que esa virginidad se refleja solamente en el hecho de que no tiene relaciones sexuales, pero no se refleja en las demás esferas de su personalidad. ¿eh? Y por eso es una persona que tiene cosas en otras esferas de su personalidad que son en realidad contrarias de alguna manera a la castidad, por lo menos en sentido amplio. Por ejemplo, es curiosa, chismosa, tiene rigideces agresivas, acumula cosas, empieza a generar lo que llaman los autores espirituales amistades particulares, es decir, amistades un poco dudosas en cuanto a la intención, afectos desordenados y en casos mucho más graves incluso empiezan a aparecer dificultades contra la castidad y hasta pecados contra la castidad, por lo menos
pecados solitarios, aunque no sea con otra persona. Todo esto empieza a aparecer, ¿no? ¿Por qué? Bueno, justamente porque no se han entregado a Dios todas las áreas de la personalidad de las que hablé hace un momento. De ahí entonces que sea necesario el educar la castidad. Último punto que voy a mencionar y solamente lo voy a introducir porque este tema verdaderamente sería muy amplio y excede lo que me he propuesto para esta charla, ¿no? Hay que educar la castidad. La castidad no es un hongo que yo hice el voto y aparece solo, ¿no? La castidad es todo un trabajo que exige de mí varias cosas y que podríamos reducir o sintetizar. Lo que quiero decir es, con esta expresión, hay que vivir la castidad, la virginidad consagrada como un estilo, como ¿eh? Un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida. ¿De qué manera? ¿Qué quiere decir vivir con un estilo de vida? O sea, que el hecho de ser virgen sea algo que es como una luz, que se irradia en todas las actividades de mi persona y de mi vida, de mi ocupación. ¿Cómo se realizaría esto en la práctica? Rezando como una esposa habla con su esposo. Porque evidentemente la oración de la persona consagrada es el trato íntimo que tiene con su esposo. Por lo tanto, entonces, justamente la oración tiene que convertirse en eso, en un trato propio de esposos que se aman. ¿Eso qué significa? Entonces significa que la oración tiene que estar imbuida de una enorme confianza, como una esposa realmente, si ama a su esposo, le tiene confianza, y el esposo le tiene confianza a su esposa, ¿no? Con confianza, con docilidad, con cariño. Esto, entre otras cosas, se manifiesta en la devoción, por ejemplo, a la Sagrada Escritura, que es de alguna manera donde yo conozco a ese esposo que es Dios. Ahí está reflejado, Él me ha expresado, sobre todo en el Nuevo Testamento, me ha expresado sus misterios más íntimos. Evidentemente que una esposa amante quiere conocer todo del esposo y le pregunta todo, le pregunta cómo era su familia, cómo eran sus abuelos, de qué se acuerda, se hace cargo de toda la vida. Por eso entonces esa devoción a la Sagrada Escritura, que es de alguna manera el tener ese deseo de conocer cada vez más a ese Dios al que me he consagrado totalmente, es un signo de que hay esa confianza, ese cariño, ¿no? Y que hay una relación verdaderamente esponsalicia. Segundo lugar, en la alegría por haber elegido esto que Jesús llamó la mejor parte, ¿no? Por lo tanto, entonces, hay que vivir la castidad consagrada evitando todo lo que sea contrario a la alegría. Por ejemplo, la autocompasión, la queja, el melodrama, como yo, que claro, que es una pena, hay tantas cosas que nosotros no podemos hacer, claro, como hemos renunciado, como estamos aquí encerrados, como... No, evidentemente, uno debe estar feliz de eso. Fue lo que uno eligió y sabe que lo que ha elegido es muy bueno. Y por tanto, entonces, el que sabe que se acaba de comprar lo mejor que viene sobre esto, es una persona que está súper contenta. No es una persona que está siempre autocompadeciéndose, pobre yo, lástima de mí, o esto. Nosotras, ¿no? Las que nos hemos consagrado, tenemos que llevar con todo el peso. No. Entonces, vivir la castidad como estilo implica vivir con alegría, sabiendo de que uno eligió la mejor parte. E incluso si hay que compadecerse de algo, compadecerse de los que no llegan a entender esto porque se lo pierden, ¿no? También se manifiesta este estilo virginal de vida en el modo de sufrir, en el modo de sufrir. Porque la persona que verdaderamente comprende lo que ha elegido y el paso que ha dado, cuando le toca padecer, padece con alegría porque sabe que está acompañando a su esposo en la cruz. Sabe que está haciendo, en el momento en que le toca padecer algo, aunque sea cosas pequeñas, algún día le tocarán cosas más grandes porque a todos nos ha de llegar la enfermedad y nos visitará la muerte en algún momento. Sabemos que en ese momento estamos justamente uniéndonos más íntimamente con aquel que no se bajó de la cruz por amor nuestro, ¿no? También se tiene que manifestar que uno tiene la virginidad como un estilo de vida en el modo de tratar a los demás. El modo en que
como trata a los demás una esposa que está enamoradísima de su esposo, es decir, los trata con mucha delicadeza, con mucho respeto, pero con gran pureza de intención, cuidando los afectos, ¿no? De modo, sabiéndose que ella ama a alguien en particular y los demás pasan a ser personas con las cuales hay un enorme respeto, pero a las que no les puede dar el corazón. El corazón ya se lo ha dado a otro, ¿no? También se debe manifestar la virginidad elegida como estilo en el sentirse peregrino en este mundo, porque nuestro esponsalicio con Dios, con Jesucristo en este mundo es provisorio, o sea, no es nunca total. La entrega total, la unión con Él, sabemos que se dará en la otra vida y por lo tanto aspiramos a esa vida. Y en esta estamos, eso, de paso, hasta lograr esa entrega total que se dará en la otra vida. Entonces, no afincarse en este mundo. Y finalmente, la virginidad como estilo exige en nosotros una enorme humildad. Una persona que es realmente virgen de espíritu es también humilde. Y se ve claramente en la humildad, y lo vemos en los grandes santos que se han consagrado a Dios, y que vemos que uno de los grandes, de las grandes características que nos han mostrado es esa virtud tan arraigada y tan grande en ellos de la humildad. Porque el orgullo, además, porque el orgullo, ¿no? Puede hacer que nuestra virginidad sea más desagradable que la impureza, ¿no? Que la misma impureza. Recordemos aquel dicho de que se dijo de aquel monasterio en la época del jansenismo, de aquel monasterio de monjas que había adoptado esta doctrina jansenista del rigorismo, que decía de ellas un autor: son puras como ángeles, pero soberbias como demonios, ¿no? Y esa soberbia muchas veces termina abriendo la puerta como castigo a la misma pérdida de la castidad y de la virginidad, ¿no? La, para terminar, ¿no? La castidad exige de nosotros un trabajo completo. Y ese trabajo completo hace que no podemos aspirar a vivir la castidad consagrada, la virginidad, en el sentido positivo que le hemos dado en esta charla, sin ciertas condiciones. Esas condiciones es el ejercicio de otras virtudes que de alguna manera preparan el terreno o son el terreno sobre el que se edifica la castidad. ¿Cuáles son? En concreto yo señalaría 4 y con esto termino. La primera de ellas es el pudor, el cultivo del pudor. ¿eh? Del pudor en sentido total de la palabra, ¿no? En el sentido de guardar la intimidad, ¿no? Del evitar la curiosidad, del salir de uno mismo, del mostrar exteriormente aquellas cosas que se deben guardar interiormente, ¿no? Cuando a Santa Teresa del Niño Jesús, su hermana, superiora además en el monasterio, ¿no? le mandó bajo obediencia que escribiera sobre su vida interior y nos dejó ese maravilloso libro que es La historia de un alma, que es su autobiografía. Ella dice que le costó muchísimo hacer eso, porque dice: yo iba escribiendo las cosas más íntimas, pero me daba cuenta de que de alguna manera es como ir cortando las flores y poniéndolas en un florero. O sea, las flores cuando las saco del jardín y las pongo en el florero empiezan poco a poco a perder el perfume, ¿no? Porque están más perfumadas cuando todavía se mantienen en vida, donde tienen que estar cultivadas en ese jardín interior. Por eso el santo siempre es una persona muy pudorosa, no habla de sí mismo, y trata de conservar como ese muro que protege la virtud. Eso es el pudor. El muro no es una virtud, el pudor, dice Santo Tomás, es una cualidad muy positiva que hace como de elemento protector de la virtud. En primer lugar, el pudor. En segundo lugar, cultivar también el olvido de sí mismo, el sano olvido de sí mismo. O sea, no estar centrados todo el tiempo en nosotros mismos, en lo que nos pasa, en cómo nos sentimos, en cómo nos afectan las cosas, sino olvidarse de uno. Ahora, nadie se puede olvidar de uno si no se acuerda de otra cosa. Por lo tanto, para poder olvidarnos de nosotros mismos tenemos que tener ante nuestros ojos, ante nuestra memoria, ante nuestra consideración, otra cosa. Y esa otra cosa es Dios y el prójimo en quien Dios se manifiesta. El prójimo en quien Dios se manifiesta, ¿no? Como dice tan claramente y con tanta fuerza el apóstol San Juan en la primera de sus cartas. Tercer lugar,
el cultivo del gusto por la belleza, de alguna manera la formación estética, ¿no? Porque es notable, y eso hay que hacerlo, hay que hacer fuerza en esta gran verdad. La castidad, como es un embrutecimiento de la persona, tiene mucha afinidad con la fealdad. Entonces las personas que cultivan un cierto gusto por lo feo, y lo feo puede ser lo feo en el arte, lo feo en la música, ¿eh? Esas personas de alguna manera no tienen tanto rechazo por lo que se opone a la castidad, por la lujuria, porque de alguna manera están como acostumbradas justamente a la fealdad, ¿no? Si la castidad es belleza, armoniza con ella todo lo que sea verdadera belleza, ¿no? Entonces, tener cuidado es el gusto por la auténtica belleza, particularmente en la música, porque la música tiene, como ya señalaba Platón en la antigüedad, tiene una enorme influencia sobre nuestros afectos, más que las otras artes, ¿no? Y por eso entonces sobre todo cuando una persona entra a la vida religiosa desde el mundo, desde donde venimos todos evidentemente, y viene con mucho mundo y con gustos ya cultivados, de malos gustos cultivados, el gusto por la música moderna y todo eso es un obstáculo. Hay que empezar a educar el gusto, ¿no? Por esa música hermosa, especialmente la música religiosa más alta, la que eleva el espíritu, la que es fácil de que se convierta en oración, ¿no? Y que purifica de alguna manera los afectos. Había un autor que decía, ¿no?, que un sacerdote señalaba en una obra, lo decía medio jocosamente, tampoco es tan riguroso esto, pero digo, valga el ejemplo. Él decía que un sacerdote, antes de acostarse todas las noches, tendría que escuchar un poco de música clásica. Y él decía, particularmente, ¿no?, a Mozart y Beethoven, decía él, porque dice, la música bella eleva el alma. Entonces, el último pensamiento, por lo tanto, era al menos un pensamiento que estaba imbuido de afectos ennoblecidos, purificados de alguna manera, ¿no? Entonces, cultivar el gusto por la belleza. Y finalmente, y con esto termino, la última cosa que se debe cultivar para poder vivir auténticamente la virginidad consagrada, la castidad consagrada, es el sano ejercicio de la maternidad espiritual. Porque la virginidad se opone, ¿no? La virginidad se opone al matrimonio, no a la maternidad. En el sentido, todos estamos llamados, todos los seres humanos estamos llamados a ser padres o madres. Si no lo somos en el orden físico, debemos serlo en el orden espiritual. En el orden espiritual, la maternidad significa el dar vida, el dar vida. Una religiosa, un religioso que son vírgenes, que son célibes, que se consagran en su castidad, ellos no deben dejar de ser padres o madres, porque entonces la castidad empieza a vivirse mal. Tienen que ser padres o madres entonces en esa oración por los demás, depende lo que tenga que hacer cada uno, ¿no? El que enseña, por ejemplo, cuando transmite la verdad, engendra a otro. En San Pablo llama justamente a los discípulos, los llama, yo os he engendrado en Cristo. Se sentía plenamente padre. Y ese ver los frutos de nuestro apostolado, o por lo menos sembrar esos frutos en la fe, a veces no los vemos, ¿no? Pero el sembrar esos frutos, ¿no?, de modo tal de saber que estoy colocando semillas y algún día dará fruto de vida en conversiones, en santificación de otros, ¿no?, en el hecho de que algunos lleguen a la fe gracias a mi oración, a mi sacrificio, a mi enseñanza o a lo que me toque hacer, ¿no? Eso me ve prolongado en la vida y eso es esencial. Cuando no hay una auténtica maternidad espiritual, que sobre todo la principal maternidad es cuando uno da a luz en el sufrimiento a los demás y a los demás en la fe. No hay que traer hijos al mundo en la vida física, pero trae hijos de Dios, hijos para la iglesia, a través de sus dolores, de su sufrimiento, de su consagración, ¿no?, de sus actos de fe, de su oración. Ahí es cuando entonces la castidad consagrada cobra su más pleno significado. Pienso que estas ideas, que son entonces pocas ideas, en realidad se podría hablar muchísimo más
de todo esto, pero creo que ya hemos dicho al menos lo esencial, ¿no? Creo que puede ser muy enriquecedor si todo esto lo llevan a la oración y vuelven a releer una vez más, y quizá muchas veces más, ese texto tan hermoso con el que comencé esta charla, y que en realidad es una parte de un texto mucho más amplio que pone San Pablo y que pueden meditar con muchísimo fruto y ahondar en esta virtud realmente que este mundo no comprende y que nosotros estamos llamados a mostrar, a dar testimonio justamente viviéndolo con toda plenitud. Le pido a la Virgen Santísima, ¿no?, que es madre y virgen al mismo tiempo y nadie como ella, las dos cosas, ¿no?, que las bendiga a todas y que les conceda entonces vivir con toda plenitud esta gran virtud. Que Dios las bendiga.